asiento, hermano, por favor. Amén, hermanos. Les pido si pueden abrir sus Biblias en Primera de Corintios, el capítulo 7, lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, por lo menos ya la última parte, la última sección de este tema que nosotros vamos a tratar. Y hermanos, es común que nosotros escuchemos acá en la iglesia de que el matrimonio es algo importante para el Señor. Bueno, eso no hay duda, eso lo sabemos, eso lo conocemos. Es algo, hermano, que hemos escuchado regularmente. Ahora, todos nosotros debemos saber muy bien qué es lo que el Señor dice sobre este tema, porque, hermano, el Señor hay cosas que dignifica y hay cosas que el mismo Señor habla en contra. Bueno, el matrimonio es una de esas cosas que el Señor dignifica. A veces la forma de hablar que tenemos nosotros sobre el tema no es tan bíblico como debería. Está permeado por la cultura, está permeado por lo que el mundo dice, y finalmente el matrimonio cae de donde debería estar. Esta unión santa del hombre y la mujer es algo que el Señor usa de una manera clara. Y el Señor mismo usa en esta oportunidad al apóstol Pablo para enseñarnos sobre este tema, para guiarnos, para dirigirnos específicamente sobre lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Y el día de hoy, hermano, quiero compartirle tres principios, hermanos, sobre el matrimonio, que son claros para nosotros poder enseñar a otros, para ver un poco de la imagen del Señor a través de esto. La primera de estas cosas, hermano, vamos a verla leyendo los versículos 25 al 31, que usted tiene ahí en su Biblia en 1 Corintios 7. Ve ahí en su Biblia y yo voy a ir leyendo ahí, hermano. Dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor, para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales, dice, tendrán aflicción de carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Bueno, hermano, usted se preguntará, ¿qué tiene todo esto que decir? Nos mezcla de repente alegría, de repente habla del matrimonio. Pareciera, hermano, que hasta cierto punto nos está diciendo que es mejor no casarse. ¿O qué significa, hermano, todo esto? Bueno, primero, hermano, es importante ver en el versículo 25 que el apóstol Pablo dice que él no tiene mandamiento del Señor, sino que él está hablando, dice, por su parecer, como quien ha alcanzado la misericordia del Señor. Y esto no es que él no tenga palabra inspirada que darnos, todo lo contrario, tiene palabra muy inspirada, pero también hay un principio con eso. Y es que el Señor, de alguna manera, nos está mostrando que el apóstol Pablo, cuando estuvo presente y cuando el Señor Jesús se le apareció, no le habló directamente de este tema, pero el Espíritu Santo ahora está trabajando en él. Para que nadie diga, no, el apóstol no sabe lo que está hablando, Jesús no dijo eso, dice, no, es el Espíritu Santo quien está hablando, aunque ustedes no puedan argumentar que eso fue lo que yo escuché presencialmente de Cristo. Ahora, si uno hace, como decía, hermano, una lectura rápida de un pasaje como este, usted puede llegar a la conclusión rápida de que, hermanos, no es un consejo al cristiano soltero el casarse. Ahora, sin embargo, aquí hay un principio importante del contexto, porque la situación en Corinto en ese tiempo en específico estaba siendo muy complicada. El conflicto político era fuerte, tanto así que el matrimonio y las familias estaban mucho más complicadas de lo normal. Y nosotros podríamos decir como, ¿qué es esto bíblico? Como que pase algo así. No lo puede todo, el poder del amor. Pero hermano, ¿sabe qué? Incluso a modo de señalar un día,
en Lucas 23, el versículo 29, dice lo siguiente, es un ejemplo, hermano, de este tema. Lucas 23, el versículo 29. Mire ahí la palabra del Señor, esto está hablando obviamente de días futuros, de lo que va a pasar. Y en Lucas 23, 29 dice, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces, hermano, algo interesante que nos muestra esto es que parece que, bueno, dice un día que va a ser mejor no tener hijos, o sea, como que va a ser feliz o bienaventurada, dichosa, la mujer que no conciba. Entonces, es como que Dios está diciendo en este pasaje que es bueno que eso pase, que eso es como feliz, o sea, que una mujer que no tiene hijos es más feliz que una que sí tendrá en ese día, o sea, Dios no quiere que la gente tenga hijos. Bueno, esto quiere decir, hermano, todo lo contrario, pero en realidad lo que nos está mostrando es que la circunstancia es tal que está siendo difícil en ese tiempo criar hijos. La situación aquí en Corinto era tal que estaba siendo difícil contraer matrimonio y mantener ese matrimonio por todo el conflicto que allí existía. Ahora, sin embargo, el apóstol no está hablando de esta manera como en contra del matrimonio, como que de alguna manera, hermano, hayan circunstancias donde el matrimonio es no recomendable, hermano. Dios sí desea eso, Dios sí desea que las personas se casen. Pero no solamente hay algo que Dios está mostrando con esto, sino que Dios advierte del matrimonio. Y lo que advierte del matrimonio es que el matrimonio es algo temporal, pero que servir al Señor, amarle, tener nuestra fe en Él, es eterno. Por eso empieza a hablar del contexto, lo que está sucediendo, y al final dice lo que el matrimonio es algo temporal, pero después vamos a ver que es para siempre. Entonces espero se entienda la diferencia, eso vamos a ver. Pero lo que está tratando de decir el apóstol es, tu fe en el Señor, eso es algo que perdura, y el matrimonio será solamente en esta vida y no hacia la vida eterna, porque en el versículo 29 dice, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa, sean como si no la tuviesen. Hermano, entonces de alguna manera dice que los casados deben comportarse como si no tuviesen a su esposa. De hecho, continúa más adelante la palabra de Dios diciéndonos que los que lloran como los que no lloran. Dice después en el mismo versículo 30, los que se alegran como si no se alegrasen. Luego dice, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Por qué razón? Porque el apóstol está diciendo que hay muchas bendiciones que Dios nos ha dado en este mundo, hay muchos beneficios que Él nos ha dado para disfrutar, pero no debemos olvidar una cosa, y es que la palabra del Señor, hacer su voluntad, servirle a Él, glorificarle, trabajar para Él, hermano, es algo que va a perdurar toda la vida, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Y ese es lo que quiere decirnos el apóstol, que una cosa que debemos saber sobre el matrimonio es que se acaba cuando esta vida se acaba. Estas palabras de que hacer la voluntad del Señor y la apariencia de este mundo pasa, me recuerda mucho a un pasaje que está en Primera de Juan, hermano, capítulo 2, versículos 15 en adelante. Véalo ahí conmigo, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 en adelante. Dice ahí Primera de Juan, el capítulo 2. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que nos está diciendo, hermano, es que las cosas que este mundo nos ofrece van a tener un fin un día. Y algunas pecaminosas nos llevan a nuestro fin. Pero dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el Señor mismo nos dice en Juan capítulo 6 que su voluntad es que creamos en Él. Todo lo que hay en este mundo va a pasar un día. Las cosas son temporales. Lo que Dios nos ha dado para disfrutar es temporal. Incluso nos dice en 1 Corintios 7, por ejemplo, los que compran como si no poseyesen.
La idea es, tú puedes casarte, muy bien haces, tú puedes también comprar cosas y está bien, tú puedes alegrarte y está bien, tú puedes llorar por las cosas que estás pasando y está bien, tú puedes disfrutar de este mundo y está bien, pero dice, piensa en tu vida que viene, piensa en la vida eterna, porque no puedes simplemente estar pensando en esto. Si estás triste, por ejemplo, el Señor nos dice que va a llegar un día en su presencia donde no va a haber más dolor, donde no va a haber más llanto, donde no van a haber más lágrimas, porque el Señor será ya no nuestra esperanza, estaremos ahí con Él. O sea, de alguna manera, ahora podemos llorar por cosas, sufrir por cosas, pero dice un día que el Señor va a secar toda lágrima y sufrimiento que pudimos haber experimentado, Él lo va a transformar. También nos habla, por ejemplo, de comprar cosas. Nosotros compramos cosas, las disfrutamos como familia, pero no están ahí, por decirlo así, nuestras esperanzas. No están nuestras esperanzas en la casa, en el terreno, en el seguro de vida, en el seguro de salud. No está ahí nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en el cielo. Por lo tanto, lo que está diciendo es si compras, o sea, es como si no lo tuvieses. Disfrútalo, pero no te aferres a eso porque por más que quieras, no te lo llevarás a la presencia del Señor. Por eso parte hablándonos del matrimonio y luego toca estos temas. Porque el matrimonio, bueno, dice la Escritura en Mateo 22, que hermano, nosotros en el cielo dice que no nos daremos en casamiento. En el cielo no va a haber matrimonio. Sino que lo importante del cielo, hermano, ni siquiera es que nos vamos a juntar con nuestros familiares que murieron en Cristo, ni siquiera eso es lo más importante del cielo. Porque lo más importante del cielo, hermano, es que estaremos con Cristo. Y eso es lo más importante, que veremos a nuestro Salvador, que podremos adorarle por siempre, hermano, que ya no va a haber más vestigios del pecado. Y por eso es tan importante entender esta sección sobre el matrimonio. Nos muestra lo importante que es, pero nos dice, el Espíritu Santo, el matrimonio no es eterno, un día se acabará. Debemos tener eso claro. Por eso Mateo capítulo 6, hermanos, dice en el versículo 19, si quiere me acompaña ahí en su Biblia. Mateo capítulo 6, el versículo 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Por lo tanto, es importante saber que los tesoros que debemos hacer nosotros están en el cielo. Y allá nosotros es donde debemos poner nuestra mirada. Allá está nuestra vida eterna y no en este tiempo. Algo tan precioso como el matrimonio que el Señor nos da no debe ser visto como lo más importante, porque si no estaremos con una mirada equivocada de lo que es para nuestra vida. Pero sin embargo, el apóstol no solamente quiere decirnos esto, porque señala y raya la importancia del matrimonio en los versículos 32 al 38. Ve ahí conmigo en su Biblia, en 1 Corintios 7. Dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Bueno, nuevamente, hermano, hay que entrar, hay que leer con detenimiento este pasaje, hay que ver los puntos principales, porque
lo que nos dice aquí, hermano, el apóstol, Dios mismo inspirándole, es que el matrimonio no es solamente algo temporal de esta vida, pero obviamente cuando me refiero a algo temporal, hermano, es algo de toda esta vida. Ya veremos eso, pero ya volveremos a eso al final, esos son los últimos versículos. Sin embargo, este pasaje se nos dice que si nuestro Dios debe ser la prioridad, dice que a veces en el matrimonio esa prioridad puede confundirse. Porque también, tanto el esposo como la esposa deben cuidar de su cónyuge. Hermano, aquí lo que nos muestra es, y este segundo punto es que el matrimonio es algo que añade responsabilidad. Es algo que añade responsabilidad. Por eso se nos dice, hermano, por ejemplo, en el versículo 32 y 33, que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Y el casado tiene que cuidar a su mujer. Eso significa que el casado, no tiene que cuidar su relación con Dios, que el casado no agrada al Señor. Por supuesto que no. Sin embargo, si el soltero agrada las cosas del Señor, el casado añade una responsabilidad a eso. Y esa responsabilidad es su cónyuge. Usted, hermano, debe cuidar y proteger, y los esposos deben proteger a su esposa como un vaso más frágil, donde cuida su corazón, protege de manera espiritual y provee lo necesario. Y así la esposa debe cuidar su relación matrimonial, cuidando el corazón de su esposo, sirviéndole y siguiendo su liderazgo, atendiendo sus necesidades. El soltero, en cambio, solo debe preocuparse de su relación con el Señor, de agradarle a Él, pues que no tiene otra relación de la cual Él es responsable. Ahora usted dirá, claro, pero igual un soltero tiene papá, mamá, hermanos, y un casado igual puede tener esa familia, pero no tiene esa responsabilidad distinta. Imaginemos un soltero. El soltero se levanta temprano, hace su devocional, va al trabajo. Vuelve al trabajo, compra algo para la 11, va a su casa, se sirve la 11, come, hace algo quizás recreativo, comparte con amigos, se va a acostar. Bien, ha cumplido su responsabilidad, así lo decimos así, ha buscado al Señor, ha hecho las cosas para dar buen testimonio, ha servido al Señor con su vida. Llega el día domingo, lo mismo, se levanta, va a la iglesia, sirve al Señor, vuelve a su casa, etc. Ahora, esa rutina cambia, por decirlo así, cuando hay una casada, un casado. Ya ahora hay servicios que debe hacer en su casa para su esposo, para su esposa. Tienen que criar a sus hijos, tienen que mantener un hogar, tienen que pensar en cómo agradar al otro, porque es responsabilidad del cónyuge agradar a su cónyuge. La rutina cambia. La prioridad del soltero es agradar a Dios y la prioridad del casado es agradar a Dios también, pero sumando la responsabilidad del matrimonio. No cambia las prioridades, pero ahora añade a servir a Dios, añade a servir a su cónyuge, esposo o esposa. En Eclesiastés capítulo 2, hermanos, nosotros tenemos como una definición que nos ayuda a ver la responsabilidad del hombre en general, la que es para todos, la que no cambia según nuestro estado civil. Puesto que Eclesiastés capítulo 12, el versículo 13 dice, en Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces la enseñanza paulina sobre el matrimonio no cambia, hermano, con esto. No es que Pablo esté diciendo otra cosa, que el casado ahora tiene que dejar de agradar a Dios para agradar a su esposa, y la casada ahora tiene que dejar de agradar a Dios para agradar a su esposo. No es lo que está diciendo, sino lo que señala es: ahora hay una nueva responsabilidad, y esa es tu esposo. Primero Dios, luego tu esposo, después tus hijos. Entonces, en la parte final de, por decirlo así, esta misma sección, en los versículos 36 al 38, habla de la doncella, pero como quien entrega a la doncella. Y esto es porque en aquel tiempo existía la costumbre de que el papá, por decirlo así, con la mamá, definían cuál iba a ser el esposo de su hija. Entonces, ¿por qué hacían esto? Bueno, el concepto de novio, noviazgo, es algo muy de nuestra sociedad occidental y de los últimos tiempos. Sin embargo, lo que muestra acá es que de alguna manera dice: si tú vas a dar a tu hija
pero que ya está pasada de edad, dice, no te apures, de alguna manera. Cuida su corazón y que sea un buen esposo, un buen hombre de Dios. Porque pudiesen haber sentido ellos que la doncella ya estaba un poco pasada en años y que por la rapidez o por la urgencia de que ella se case vamos a conseguirle cualquier tipo de hombre para que ella esté casada. Entonces, ahora, a pesar de que en nuestro contexto no es así, y si tú te preguntas por qué era el contexto en ese tiempo de esa forma, se creía que no podía estar del lado, por ejemplo, de un joven muy impulsivo, muy sentimental o pasional, la idea de escoger su pareja para toda la vida, que debían escogerla los adultos sabios. Por eso existía eso de entregar a su hija o arreglar ciertos matrimonios. Tiene mucho sentido, pero a la misma vez no es algo quizás tampoco instruido de alguna manera clara por la escritura de esa forma, pero a la misma vez, hoy en día, a pesar de que los padres no son los que están definiendo cuál va a ser el esposo y la esposa de su hija o hijo, en el fondo el papá igual tiene ahí una responsabilidad de guiar y cuidar. Porque lo que está diciendo es, no puedes tomar tan a la ligera la responsabilidad del matrimonio. Porque a ese hombre que va a elegir usted, hermana soltera, a esa mujer que va a elegir usted, hermano soltero, a esa mujer que ya eligió, o a ese hombre que ya eligió, usted tiene que servirle toda la vida. Claro, es temporal. ¿En qué sentido el matrimonio? Es temporal hasta que Cristo venga o que yo me muera, o que mi esposo, mi cónyuge se muera. Pero no es algo, por decirlo así, en lo que yo voy a estar pensando o deseando, sino que yo quiero servirle, quiero amarle. Y es tan importante la decisión que no debe ser dejada a la ligera. Incluso decía un autor lo siguiente: es mejor seguir soltero y en tranquilidad que casarse y estar lleno de conflictos. Por eso es importante esta decisión. Hay que ver cosas, no es a la ligera, a pesar de que hoy en día hay mucho el tema del noviazgo, el pololeo, no es algo que nosotros nos debe caracterizar como cristianos. O sea, un cristiano debe buscar a su cónyuge, a su esposa, a su esposo y serle fiel incluso antes de conocerle. No es para estar de novios 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que apuntamos y ahí ya nos casamos. No es así el principio bíblico. Porque a través de la historia incluso grandes hombres de Dios, como bien se dice entre comillas, han tenido conflictos por no haber decidido bien, por no haber elegido bien, por haberse quizás o apresurado o no haberlo hecho bien, etc. Un ejemplo es George Whitefield. Él fue un predicador que fue por muchos lugares de Inglaterra, él iba en su caballo por los años 1800, llegaba a los pueblos, predicaba, ganaba gente para Cristo, llevaba a una iglesia, hacía eso y lo hacía y lo hacía y lo hacía. Viajó tanto que terminó separándose de su esposa. Su esposa no tenía tiempo con él. Otro ejemplo es William Carey, que yendo a la India, teniendo una obra muy significativa traduciendo la Biblia al bengalí, tuvo problemas con su esposa. Su esposa tuvo fuertes problemas de carácter. Incluso le hizo celos frente a mujeres indias que estaban ahí en su iglesia. Entonces, el estar casados a ellos les dio una responsabilidad más que el servir al Señor. Y así también es en nuestra vida. El estar casados nos da una responsabilidad más. Servimos al Señor, servimos a nuestro cónyuge. Quizás ellos no hubieran sido tan significativos a través de la historia si hubieran estado ahí con su esposa, cuidándola en otras cosas, no lo sabemos. Pero la Biblia nos habla claramente de que en el matrimonio hay una nueva responsabilidad. Pero termina con algo bien bonito y especial. El versículo 39 y 40 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Lo que está diciendo finalmente es: el matrimonio es para siempre. Ese es el principio. El matrimonio es para siempre, para toda esta vida. Es temporal, claro, comparado con la vida venidera, pero en este tiempo es para siempre. El llamado es que el cristiano está unido a su esposa y la cristiana está unida a su esposo para siempre. Tenemos muchos ejemplos bíblicos, pero uno claro está en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, en el versículo 6, donde aquí usted podrá ver un ejemplo muy, pero muy importante en Mateo capítulo 1, el versículo 6, donde hay una genealogía. O sea,
padre de tal, hijo de tal, ahí está la genealogía, pero en el versículo 6 nos dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Incluso a través de mucho tiempo se menciona a Urías como el esposo legítimo, si podemos decirlo de esa forma, de Betsabé. Y ahí se nos menciona. Por eso los cristianos no tenemos un tiempo de prueba donde vamos a probar si funciona el matrimonio, después nos divorciamos si no nos gusta, o vamos a tener tiempo de prueba de noviazgo a ver si nos gusta o no y después nos casamos. No, el cristiano no tiene esas opciones. En la Biblia nosotros vemos 3 tipos de relaciones interpersonales que pueden existir con una mujer. Eso es amistad, compromiso y matrimonio. No pienso entonces que el matrimonio es la única importante, todas son importantes, sino que en el desarrollo de una amistad con otra persona llega un momento de noviazgo, compromiso y luego el matrimonio. Y mucha gente dice, no, yo tengo un noviazgo pero me voy a casar. Y dice, no, pero es que yo me voy a casar con la persona. Yo he escuchado mucho eso y usted también. Entonces gente dijo, no, nos vamos a casar en 3 años y pasan 5 y no pasa nada. No, en 1 año y no pasa nada. En 2 años no pasa nada. Ese noviazgo no tiene propósito. Por lo tanto, y siempre, regularmente, termina mal. Por lo tanto, el matrimonio es algo importante, desde la concepción de la amistad hacia una relación de compromiso hasta el matrimonio. Nosotros debemos saber que si vamos a aconsejar algo, por ejemplo, hermanos, hermanas, ya casados quizás, o no, si vamos a aconsejar algo a los cristianos solteros, y algo que debe salir de nuestra boca es, no piensa bien el matrimonio, porque he escuchado a algunos hermanos y me sorprende, por ejemplo, gente que le dice a jóvenes solteros como, no te cases todavía porque aún puedes viajar, te puedes comprar cosas. Y digo, ¿qué es eso? Como, ¿de dónde está ese principio? ¿De dónde sale ese principio? Es sumamente terrenal. Sin embargo, la idea de casarse y contraer matrimonio es algo para toda la vida, es responsabilidad, es importante, es trascendente. O sea, hacemos un llamado a pensar en esas cosas, más que decir, no, es que tienes que tener una casa porque después te va a ser muy difícil comprar, que tienes que también comprarte un auto porque si no, ¿cómo te vas a movilizar? Y lo que vemos nosotros es un descrédito de lo que es el matrimonio verdadero. Por eso debemos ser sabios, no solamente al contraer matrimonio o no, sino a dignificar el diseño de Dios en el matrimonio. Porque hoy en día, ¿qué hace? El mundo quita la dignidad al diseño de Dios. Pero que no sea el caso de nosotros como cristianos, que quitemos la dignidad a lo precioso que ha hecho el Señor. Puesto que lo que el Señor ha hecho, para su creación lo ha hecho, para sus hijos. Y si el Señor lo ha dado de una forma, es porque Él quiere lo mejor para cada uno. Así que lo que vamos a hacer ahora, voy a hacer algo distinto a lo que hacemos